amigos, en esta exposición les hablaré sobre un tema que es de gran interés para todos, pues su importancia radica desde la sola idea de tener algo para sí, es decir, de la propiedad. En esta ocasión desarrollaré el tema, pero visto en la época de los antiguos romanos. Como les decía, la propiedad era considerada como el señorío jurídico más pleno que pueda tener uno sobre una cosa corporal, es decir, porque implica una serie de facultades exclusivas respecto a la cosa. Y también es jurídico porque, además de ser reconocido y protegido por el derecho, tiene un carácter abstracto o ideal al no requerir de un poder físico directo o continuo sobre las cosas para existir. Como les decía, la propiedad romana se identificó como una cosa misma, de modo que solo pueden recaer en cosas corporales susceptibles de pertenencia personal. Es decir, la propiedad no es un iun y re, todo esto no se vindica la propiedad sino una res. Un dare rem, por ejemplo, significa ser propietario, y un obligare re, que quiere decir quedar obligado por la propiedad recibida. El concepto de propiedad se ha desarrollado paulatinamente desde la época arcaica, con características diversas que han llevado a diferentes concepciones o ideologías. Según uno de los autores que yo investigué, que se llama Roberto Héctor Gordillo Montesinos, en su libro de Derecho Romano, en principio no existió un término técnico para designar a la propiedad. Sin embargo, debido a que esto no significaba que fuera la misma cosa, él lo definió como la cosa misma, es decir, la cosa misma era la propiedad. Sería algo complicado, pero en realidad no lo es. Posteriormente, diversos hechos y personajes de las familias, así como magistrados y autoridades, fueron dándole ese título a los propietarios sobre las cosas. Primero a las personas, como por ejemplo los esclavos, después a los objetos materiales, como a propiedades, apareciendo primero los dominium y propietas, que aluden a la facultad de titular o designar la propiedad plena. Más tarde se adoptó la palabra propietas, como obra de los juristas clásicos. En tanto, otro autor que investigué, se llama Agustín Hurtado, indica que primero fue un concepto de señorío en interés del grupo familiar, indiferenciado, nucleado por una figura que se llama paterfamilias, al que se estaban sujetos personas como la alieni iuris, los libres o libertos o los esclavos, así como las cosas. Indica también que es entonces desde las 12 tablas que se comenzó a distinguir el poder del pater sobre las personas libres, como las mujeres y manu e hijos de familias, por una parte, y por otra la propiedad autónoma sobre los esclavos y cosas. Fue esta última la que se consideró propiedad en tiempos históricos. Define también la propiedad para los romanos como la persona llamada propietario, de obtener directamente de una cosa, directamente toda la utilidad jurídica, que esta cosa es susceptible de proporcionarse, así como lo comentaba Gordillo. No se tiene conocimiento de que en Roma, en ese tiempo, existiera el concepto de propiedad, y se ha llegado a este resumiendo la filosofía jurídica que ya les había mencionado también. Por ejemplo, este autor menciona a Ulpiniano, que decía que da una idea de la propiedad al definirla como el dominio de propiedades ejercidas sobre una cosa determinada. En tanto, otro pensador de la época, que se llama Justiniano, consideró la necesidad de una calificación muy imprecisa, consideró esta definición así muy imprecisa. Bueno, trataré de explicárselas. El dominium es plena y repotestas. A todo ello, la única forma de propiedad reconocida para los romanistas en el derecho civil, o ius civile, en la época clásica, fue la dominium exquiritium. Dominium exquiritium. Sin embargo, existen otras posiciones jurídicas que se le asemejan, por lo que se le definieron como clases de propiedad. Entendemos
en materia, entendemos por esto que existen varias propiedades de varias clasificaciones de la propiedad y les explicaré algunas de sus características. Empecemos por la propiedad civil o quiritaria. Esta propiedad es la adquirida por el arreglo al derecho de los quirites, es decir, el señorío jurídico más pleno que con fundamento en el ius civile pueda tenerse sobre las cosas, teniendo por características que es exclusiva de los ciudadanos romanos. Puede caer tanto en los muebles, bienes, sobre los fundos. Estos deben estar situados en suelos itálicos, se transmiten a través de las formas establecidas por los ius civile, de los mancipatio o en los ius cessio, también de la res mancipi, y es definida procesalmente con la fe vindicatio. Seguimos también en otra concepción, que es la propiedad bonitaria, que esta es reconocida y sancionada por el derecho pretoriano y consistía en la transmisión de la cosa, la res mancipi, simplemente por la tradición no requerida por el cumplimiento del derecho civil. También esta se transforma mediante la uscapio en propiedad quiritaria únicamente, es accesible a ciudadanos romanos como en la anterior. Otra de las propiedades es la provincial, donde los fondos situados en suelos provinciales o en las provincias no son susceptibles tampoco de tener, ni en las propiedades antes explicadas, de que se dieran, porque pertenecen al dominio soberano del príncipe. En el caso de las provincias imperiales o en el pueblo romano o en el caso de las provincias senatoriales. Continúo. Los fondos provinciales se transmiten mediante traditio y pueden adquirirse por usucapio. En las palabras más sencillas, se requiere de las tierras ubicadas fuera de las provincias itálicas y que pertenecían a Roma por derecho de posesión privada, ya que la propiedad era del Estado. Las tierras cultivadas sean repartidas gratuitamente o en venta, se denominan agrilimati. También existe la propiedad peregrina, donde los peregrini no pueden ser titulares del dominium ex iuri curitarium, en virtud de que su estatus y capacidad jurídica se regula por las normas del ius gentium y no por la ius civile. Pero si son asistidos por el pretor peregrino mediante la concesión de acciones ficticias, en cuyas fórmulas se finge que cuenta con la ciudadanía romana, de manera que puedan reclamar y proteger en Roma los bienes a los que les pertenecen. Las características de las propiedades son muy importantes para poder entender este concepto. Estas son que era un derecho absoluto, no porque no puedan tener limitaciones, sino porque las facultades del titular no están prohibidas o limitadas específicamente, sino que sean indeterminadas. Las ventajas de los propietarios se reducen en tres: la ius utendi, derecho de servirse de la cosa, era un derecho exclusivo solo perteneciente al propietario, y no concibe la titularidad de dos o más sujetos sobre una misma cosa. Para este supuesto se condicionaba el condominio, o sea, si no había un arreglo ya sería un condominio. Era un derecho perpetuo también, se extingue por el no ejercicio, no puede ser constituido por un plazo determinado. Existen también muchas limitaciones para que se pueda dar el derecho de propiedad, donde se involucra también el derecho público y el derecho privado. También como la prohibición de enterrar cadáveres, existían las colindancias, por ejemplo, los derechos de recoger frutos de plantas en otras propiedades, es decir, si mis raíces estaban en mi propiedad, pero en tu propiedad salían frutos, tenías el derecho de recogerlas. Diferentes acciones de la ley, también existen muchas limitaciones, pero pues bueno, ya se nos acabó el tiempo, y algunas de las que les voy a explicar rápidamente son que, como les decía, les explicaré rápidamente algunas limitaciones como la vecindad, puede ser también la servidumbre, las edificaciones y construcciones,
y pues bueno, las reservas que pueda tener el dueño sobre una propiedad. Bueno, muchas gracias compañeros y amigos por escuchar y ver esta exposición. Espero que haya sido de su agrado y que les sirva de mucho. Muchas gracias. Mi nombre es Claudia Noemí Pérez Hernández y ya les hice referencia de las citas bibliográficas de los autores en consulta. Chéquenos.